¿Qué crees que es más lesivo, el deporte o el ego? Yo he visto mucha más gente lesionada de ego y con lesiones mucho más graves. Él es investigador, docente y divulgador en neurofisiología y biofísica del dolor. Yo no era un niño con 15, 16, 18 años que decía dentro de 13 años voy a ser científico y voy a acabar aquí. ¿Crees que el CrossFit es lesivo? Ya que tú en tus carnes lo has podido vivir. En mi caso en particular, no. Yo voy al gimnasio a hacer peso muerto para trabajar y es muy difícil desconectar de la lesión. Pues estás lesionado y estás haciendo algo que sabes que te cuesta y estás todo el rato pensando, ¿me duele? ¿No me duele? En ese sentido el CrossFit, de puta madre. Nosotros no somos dueños y señores de nuestro cerebro. Nuestro cerebro se modifica con los estímulos que nos llegan. Hay que ser selectivo con ellos. Cada vez que pienses, uy, ese lo está haciendo mejor, ese está haciendo más, córtalo, tío. O sea, ¿quieres convertirte en esa persona? ¿Es cierto que el músculo tiene memoria? El músculo tiene memoria y no solo el músculo tiene memoria. Por un lado, el tejido muscular genera adaptaciones a largo plazo, que van más allá incluso de su estado celular presente para convertirse en adaptaciones que pueden ser incluso genéticas. Que sin evaluación no hay rendimiento, sobre todo a largo plazo. Necesitas saber, necesitas medir dónde estás para ser consciente del progreso. Y cuantas más variables midas, más. Si solo te guías por una variable, kilos totales levantados, va a llegar muy pronto a la saturación de tus objetivos. Es una lucha con los deportistas que simplemente entrenan. No se evalúan, no hacen valoraciones. Eso es una garantía de frustración a medio plazo. El subidón de primeras y luego... Que tu cerebro entiende que cuando entras siente como ese subidón de ¡pah! ¡Eso está bien hecho! Se me acaban de poner los pelos de punta de que lo digas. Efectivamente, eso es la motivación. Muy buenas, espero que estés bien. Yo soy Esmoya y esto es Al Fallo Club. Hoy vamos a tener el placer de charlar con un experto en neurociencia y fisioterapia. Ni más ni menos que al doctor cum laude e internacional en neurociencia y graduado cum laude en fisioterapia, Enrique Velasco. Él es investigador, docente y divulgador en neurofisiología y biofísica del dolor. Este capítulo va a ser de los de guardarte en favoritos y ver en más de una ocasión. Vamos con el episodio. Muchas gracias, Quique, por estar aquí, por aceptar mi invitación. Muchas gracias a ti, es un placer. Con esta presentación, ¿me he dejado algo en el tintero? ¿Quieres aportar algo más a tu currículum? Es terrible, ni una coma más, por favor. Cara de cumpleaños feliz. Cara de cumpleaños, lo sufro. Bueno, pero son datos y hay que darlos. Sí, hay que darlos. Súper. Después de esa presentación, digo que pareces un tío serio y todo. Parece que esto vaya a ser algo serio. Probablemente lo único de serio que tenga es la presentación. Súper, pues ahora, para la gente que no te conozca, dime cómo te definirías como profesional. Como profesional, bueno, la verdad es que soy un poco caótico, pero muy pasional al final. Hago lo que me divierte, lo que me entusiasma y me guío un poco de manera muy emocional. Y en eso pues me ha llevado a un camino un poco errático en la vida, ¿no? Estudié fisioterapia, luego he cambiado a otras disciplinas que tienen nombres mucho más complicados de decir y al final me encuentro en un sitio que no esperaba, pero soy feliz por el camino y básicamente eso. Digamos que has ido guiándote por lo que realmente te hace feliz y te llena, ¿no? Te sientes realizado. Sí, y la verdad es que eso cambia con el tiempo. Hoy te llena una cosa, mañana otra, en una etapa de la vida estás muy ilusionado con algo, de repente empiezas a explorar otra cosa y te redefines a ti mismo y una tras otra, ahora estoy aquí. Pero creo que nunca en mi vida, si me hubieran preguntado dónde vas a estar dentro de 3 años, hubiera acertado, ¿eh? Nunca. Porque vas cambiando, ¿no? Pero es que eso está guay también, escucharse a uno mismo, porque los seres humanos también evolucionamos, ¿no? Y vamos cambiando con el tiempo. Y hay gente que se empeña en tener una profesión o encasillarse en algo. Y realmente las personas no somos esa profesión, sino somos seres vivos, somos el ser. Y ya, lo que tú dices, pues por el camino, lo que te va llenando en cada momento, adquirir las habilidades para dedicarte a ello. Sí, y es peligroso comprar ese paquete de pasos establecidos hacia dónde llegar a algún sitio. Primero, porque puede no gustarte y verte atrapado dentro de un palacio de cristal, que son esas expectativas. Y segundo, porque creo que puedes dejar muchos aspectos de ti mismo sin conocer, sin llegar a explorarte como persona en todos los ámbitos que... No sé, por ejemplo, hay mucha gente que yo me imagino que vivirá toda su vida sin entrar en contacto con el deporte, o puedes vivir toda tu vida sin entrar en contacto con tu faceta artística y no llegar a conocer a esa persona con la que habitamos, que somos uno mismo.
Y además también ser polivalente, porque como tampoco sabes el día de mañana lo que puede pasar, si tú realmente te exploras y exploras tus habilidades, luego sabes cuáles son tus fortalezas, sabes cuáles son tus debilidades, descubres, como tú bien dices, pues facetas tuyas que igual pensabas que no y en ese momento de tu vida te ilusionan y lo exploras y luego, pues el día de mañana, pues estás más preparado, ¿no? Para lo que venga, porque eres más polivalente, que eso también es una buena herramienta. Sí, por eso creo que me molesta tanto mi introducción, porque como que da la falsa idea de que soy ese producto predeterminado del sistema educativo, ¿no? Que lo ha hecho bien en todas sus etapas hasta el final, y la historia ha sido como mucho más rocambolesca y nunca me he sentido identificado con esa imagen. He sido siempre muy desastre en muchas cosas y eso, por ejemplo, ahora mismo me produce a mí un conflicto entre mi imagen pública y la persona que soy. Como que siento que quien me identifica con mi imagen pública me aliena porque no me conoce en realidad. Yo soy mucho más un desastre con patas que un alumno cum laude o lo que se espera de uno, ¿no? Qué interesante. Y esa disrupción, ¿no? Sí, ¿Tú crees sí. que claro, es importante decirlo, como yo te comentaba al principio, que yo sé que tú eres una persona muy modesta y dices, es que me da hasta cosa escucharlo, ¿no? Esas introducciones. Pero al final crea una autoridad y capta la atención de la gente y la gente sabe delante de quién está, por desgracia, un poco por los títulos. Y lo que tú dices, soy mucho más que eso. No más de superior, sino más de más cosas. Sí. De forma transversal. Exacto. Quizá lo podemos usar para lanzar un mensaje, que es, puedes tener toda esa lista de títulos y ser una persona que nunca tuvo una vocación de por vida. Yo no era un niño con 15, 16, 18 años que decía, dentro de 13 años voy a ser científico y voy a acabar aquí, ¿no? Conocemos gente así que quiere ser médico desde los 6 años y Correcto. dedica a ello su vida como un monje al estudio de la religión. No en mi caso. Puedes estar hecho un lío a esa edad, puedes ser un desastre, puedes dormirte en clase, irte y quién sabe, si encuentras algo que te apasiona y sigues ese hilo, pues puedes llegar a sitios inesperados y algunos de ellos fascinantes. Me encanta. Esa reflexión me encanta. ¿Y qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Venga, háblanos un poquito de la persona, del Quique Velasco. Pues en mi tiempo libre, la mayoría... Además de beber cerveza. Además de beber cerveza. La mayoría, en términos de números, es deporte. Ahora mismo estoy haciendo alpinismo, he competido antes en muchas cosas, en bicicleta, en orientación, en baloncesto. Ahora es alpinismo y bueno, pues sigo un entreno planificado por mi compañero de cordada y mi buen amigo Jordi, que lo mismo me acompaña a jugarnos la vida, que me prepara para ello, lo cual es muy conveniente desde su punto de vista. Qué bien. Para saber que va sobre seguro. Y la mayoría del tiempo libre es deporte. Otras cosas que me gustan mucho, me fascina hablar con otras personas, como que me llena mucho y me ayuda a descubrir muchas facetas. Y bueno, y el vicio me flipa también. Yo salir de fiesta y todas estas cosas las sigo teniendo a tope, tía. Súper. Sí. Y hay otro deporte que te está gustando mucho ahora también, ¿eh? Porque aquí estamos en el nicho y aquí todo el que viene, algo de CrossFit toca. Me la han liado, ¿eh? Me la han liado, ¿eh? Y eso es verdad por menos de un mes, tía. Por menos de un mes. Nada, Esta mañana nos hemos pegado una buena sesión, ¿eh? Vengo ya matadito, sí. Ha estado guapo. Sí, sí. Súper. Y bueno, es un poco redundante porque ya lo has explicado antes, pero ¿qué te llevó a dedicarte a la neurociencia y la fisioterapia? Un poco la vida, ¿no? Con lo que has escucharte a uno mismo y leer esto de aquí te llama la atención, tiras por este camino, luego por otro. Tío, citando a un amigo, el mismo que me ha obligado a meterme al CrossFit. Me ha obligado. Me ha obligado. Vamos a decir las cosas como son. Lo que pasa es que me ha obligado y me ha Hablamos gustado. con propiedad. Un día subes una foto de la pizarra y ya de repente estás metido. Estás De repente metidísimo. llevas muñequeras, rodilleras. Te miras al espejo y dices, ¿qué me ha pasado? ¿Sabes? Pues este amigo tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es: no tengo ni idea de lo que quiero ser, pero voy descubriendo las cosas que no. Y por eso te digo que me toca tanto las narices el perfil asociado a un alumno excelente, porque no lo soy. Yo me metí a fisioterapia porque me gustaba el deporte y odiaba estudiar. Y yo habría querido hacer ciencias del deporte, pero me dijeron: mira, tu familia está en una mala posición económica, tienes que hacer algo que te puedan meter a trabajar lo antes posible. Venga, fisioterapia, que te pueden meter a ayudar en una clínica al instante. Me metí a fisioterapia, la fisioterapia se parecía más a hacer deporte que a estudiar y entonces me flipó. Y sin darme cuenta, de repente era un buen estudiante. Nunca lo había sido, pero de repente lo era.
Y... Quizá porque te gustaba mucho, te apasionaba. 100%. Y me apasionaba por la relación con el deporte. Es decir, mira, estoy estudiando los músculos, los brazos de palanca, cómo se mueven, odio la parte de neuro. Fíjate. Es que es la puta historia, tía. Es la putísima historia. Fisioterapia me flipó y de ahí el cum laude por ser un puto friki, no por tener más capacidades que nadie. Y luego la acabé y ya acabándola empecé a ver el mundo laboral y dije, hostia, esto es un rollo. Me aburre. Hay gente a la que le apasiona, pero a mí me aburre. Estar en una clínica y un paciente y para arriba, pues no te llenaba. No me llenaba. Quizá también porque lo empecé muy pronto, por el tema este del dinero. Y yo qué sé, vi lo de la investigación y dices, hostia, hay una metodología para darle respuestas a estas cosas que discutimos. Y decimos, no, pues será mejor poner calor, pues será mejor poner frío, pues será mejor combinar las series así o asá. Y dije, ¡fua! Me flipa que haya una forma de darle una respuesta a esto. Una respuesta contundente a la que agarrarte y en la que creer. Y como eres como buen friki. Y como buen friki, pues a eso me metí. Pero me metí para hacer un año y luego hacer el doctorado en fisioterapia, tal. Spoiler, no hice el doctorado en fisioterapia. Por eso te digo que cada vez que me hubieran preguntado cuál es tu siguiente etapa, habría dado una respuesta errónea. Te habrías equivocado. Nunca. Claro, tenemos claro que tratar a pacientes no es lo que te apasiona, pero ¿qué te gusta más, ser docente o investigar? ¿Te gusta la docencia? Me gusta la docencia, pero la docencia es algo muy fácil de romantizar. Me gusta más investigar, sin ningún tipo de duda. Y la docencia me encanta siempre que sean pequeñas dosis. Mis problemas con la docencia son... el primero es que es muy repetitiva. Al final tú estás dando los mismos conceptos, que no son necesariamente los que te interesan a ti, porque llevas 10 años dándolo. Tú querrías dar lo más específico, lo más nerd que ha salido hace una semana. Pero estás enseñando lo mismo a unos alumnos que en realidad son todo el rato el mismo alumno. Porque ellos están ahí en una promoción, se van, y entonces ellos avanzan como personas, pero la promoción que te llega está en el mismo punto, y está en el mismo punto, y está en el mismo punto. Y tú vas avanzando porque tú eres lo que se queda ahí. Y tienes que volver a explicar lo mismo. Efectivamente. Entonces da una sensación como de tiempo congelado muy extraña, y si lo doy mucho me quema. Por eso intento racionar. Entonces igual te gustan más estas másters o cosas más específicos para personas fisioterapeutas o profesionales que ya han cumplido o culminado todos esos conocimientos básicos, y entonces ahí tú les puedes abordar lo nuevo, lo más actual, lo más como hacéis, ¿no? Hace poquito habéis estado con Fran, que hacéis todos los años. No sé si lo digo mal, un máster en el CEU. Sí. Es el título de experto en neuromodulación percutánea y fisioterapia invasiva. Yo voy todos los años a dar clase 2 veces, porque hay 2 promociones. Y realmente yo me desconecté de la fisioterapia cuando me metí en investigación. No pensaba volver nunca. Ya me dedicaba a las neuronas y no tenía intención. Y fue Fran, precisamente a raíz de este máster, sin conocernos, el que un día... iba a decir tocó a mi puerta, me cogió del cuello y me volvió a meter en la fisioterapia sin ningún tipo de negociación. Y toda la relación que hoy por hoy tengo con la fisioterapia nace de Fran Ortega. Nace de Fran Ortega, 100%. El grupo de investigación, todo. Es que eres bueno, tío. Entonces Fran dirá, no, esto es un delito. Tú, ven para acá. Liándote para hacer cosas es muy bueno el cabrón, sí. Sí, liándote, bueno, porque tiene una charla y es que es un máquina. Sí. A mí me rescató. Tiene mucho carisma. Para la fisioterapia me rescató, 100%. Súper. Vamos a meternos un poquito más en neurofisiología, o no sé si lo digo bien, pero ¿es cierto que el músculo tiene memoria? Esa típica frase que se dice, no, pero he perdido tal, pero bueno, lo bueno es que como el músculo tiene memoria, ¿no? Enseguida me voy a volver a poner en forma. Efectivamente. El músculo tiene memoria y no solo el músculo tiene memoria. Por un lado, el tejido muscular genera adaptaciones a largo plazo que van más allá incluso de su estado celular presente para convertirse en adaptaciones que pueden ser incluso genéticas, ¿no? Un músculo entrenado empieza a desarrollar patrones de expresión de genes que no tiene un músculo no entrenado, que perduran más allá de los efectos tisulares del entrenamiento. ¿Qué es lo que estoy intentando decir? Tú puedes entrenar y se producen cambios en la estructura de tu tejido muscular que, bueno, puedes dejar de entrenar y se revierten. Pero han ocurrido cambios dentro de esas células que hacen que la respuesta al ejercicio en el futuro vaya a ser diferente. A nivel de información ya neuronal. De información genética y luego también neuronal. Esos son los patrones de movimiento y demás. Pero el músculo tiene memoria más allá de sus cambios estructurales en cuanto a su expresión genética. Y luego las neuronas tienen memoria del movimiento, por supuesto. Generan patrones, aprendizajes.
La cuestión, y que a veces no se pone tanto sobre la mesa, es cómo potenciar ese aprendizaje. Más allá de cómo potenciar, pues yo qué sé, la hipertrofia o la ganancia de fuerza. ¿Qué factores incitan al aprendizaje dentro de un trabajo de entrenamiento? Quizá movimientos más, ¿no? A lo mejor implicar esa fuerza con un movimiento técnico, como puede ser la halterofilia o movimientos gimnásticos en CrossFit, que a lo mejor tú desarrollas una habilidad de velocidad, de un patrón de movimiento muy técnico, como... me estoy inventando, ¿eh? Ahora Dale, tírale. Como por ejemplo una arrancada o un snatch, que es levantar la barra por encima de tu cabeza en un solo movimiento, y tú puedes ir progresando con la mejora de esa técnica y levantar más kilos. Quizá luego con el tiempo, por lo que sea, tienes una etapa de lesión y dejas de entrenar y tus músculos, digamos, pierden esa fuerza o ese volumen, pero como tú tienes ahí esa información genética, luego lo que es ese patrón de movimiento, como que el cuerpo, los músculos lo recuerdan, y es mucho más fácil luego recuperar esas marcas. A la vez que coges tono muscular, también como que mantienes esa... no lo sé. No, 100%. Y un detalle muy importante. No hay ninguna diferencia a nivel de mecanismos celulares y moleculares entre aprender algo teóricamente y aprender un movimiento. Ajá. O sea, los mecanismos implicados son los mismos. Porque el cerebro... Lo mismo que aprenderte una página de lectura de memorizar con un movimiento. Sí, los patrones que se van a poner... los mecanismos moleculares van a ser los mismos, la diferencia son las áreas del cerebro implicadas y las neuronas concretas, pero los mecanismos son los mismos. Y por tanto, los factores que contribuyen a que aprendas mejor también lo son. Por ejemplo, uno es evidente, y es el que se ha usado en el sistema educativo siempre, la repetición. A más repites algo, mejor aprendes. Pero si no pensamos en cómo potenciar el aprendizaje, corremos el riesgo de quedarnos solo con la repetición, que es algo que pasa mucho. Pero, por ejemplo, la motivación es necesaria. Hay un ejemplo que yo les doy a mis alumnos. Por ejemplo, tirando en baloncesto o sacando en voleibol. Son dos patrones de movimiento complejos que cuando empiezas a aprenderlos, lo normal es que falles. Si solo existiera la repetición, ¿por qué ibas a aprender lo bien? Tal cual. Ahí estás. ¿Por qué ibas a aprender la vez que tiras y entras en vez de aprender mejor la vez que tiras y fallas? Las 99 que tiras y fallas por cada una que entras. Eso nos dice algo, que es no solo la repetición. Que tu cerebro entiende que cuando entras siente como ese subidón de ¡pah! Eso está bien hecho. Se me acaban de poner los pelos de punta de que lo digas. Efectivamente, eso es la motivación. Qué bueno. Necesitas que te importe que el balón entre para poder aprender a lanzar de tal forma que el balón entre. Y lo mismo pasa con los ejercicios. Y esto es algo que en el deporte recreativo se tiene muy presente. Alguien hace CrossFit porque le gusta y porque tiene objetivos propios, lo cual, pues por ejemplo, puede ser una ventaja del CrossFit respecto al trabajo de gimnasio, que muchas veces lo haces a hacer y ya está. Y si haces gimnasio, yo recomendaría llevar tu libreta para generar motivación. Claro, para apuntarte las marcas, pues en prensa estoy levantando tanto, pues quizá, hostia, he subido una placa más, y ser consciente, porque si no, la motivación no existe. Vas, haces lo tuyo, otros 3 series de PIM, y la semana que viene harás lo mismo. Pero también en la rehabilitación muchas veces desaparece, y es... cuando alguien hace ejercicio terapéutico, dentro de tratarse una lesión, a veces no es motivado. De hecho, a veces tiene incluso motivaciones negativas. Es, voy a hacer los ejercicios y a ver si no me duele. Y el objetivo no es a ver si subo una escalera más, a ver si subo un piso más, a ver si hago 10 metros más. No, y yo creo que se puede ganar mucho en la terapia implementando este factor para potenciar el aprendizaje, que no solo sea la repetición. También por esto que acabo de decir, yo creo que también depende mucho de ser consciente del start de cada persona, ¿no? Dónde empiezas, porque pasa mucho en CrossFit o en cualquier deporte, que a lo mejor tú comienzas y al principio todos son mejoras. ¡Guau! Todos son esos premios de meterla, encestar. Pues enseguida te bajas de goma en las pull-ups, enseguida subes de peso el RM, tal. Pero luego llega un valle, cuando llevas a lo mejor 2 años o 3 años, que ya no vas a mejorar apenas. Quiero decir, ya tu físico no es que tenga un límite, pero ya las mejoras van a venir muy a largo plazo. Entonces ya tienes que ser consciente de, jolín, sigo aquí, estoy perseverante, mantengo mis marcas, o sea, eso ya es una motivación, que tú 2 años después levante lo mismo no tiene que ser algo negativo, sino, jolín, sigo levantando lo mismo. He estado 2 años. Exacto. Pic. O a lo mejor levanto el mismo peso y soy capaz de hacer 6 repeticiones en vez de 5. Que antes hacía 5 y ahora hago 6. Quiero decir, las mejoras pueden verse también manifestadas de diferentes formas. Y hay que ser capaz de verlo. Porque si no, pues viene
no mejoro, no tal, no sé qué, me estoy atascado, o te piensas que estás hasta peor y simplemente que ese día estás fatigado, o a lo mejor estás levantando lo mismo que un día que tuviste hace un año súper buen día y hoy has tenido una semana de mierda, has estado hasta arriba y encima levantas lo mismo. Quiero decir, o sea, ole. Pero claro, no somos capaces un poquito de verlo. Entonces, a veces con la rehabilitación pienso que puede pasar eso porque tú vienes de ser una persona capaz de subir las escaleras de 2 en 2 y entonces ahora estás luchando por subir 3 escalones y es como... Pero entonces tú tienes que aterrizar y decir, vale, es que no puedo subir ni uno. Entonces, subir medio ya tiene que ser un... encestar la canasta. Estás poniendo de manifiesto un punto que... Termino yo el podcast. ¿Qué? De aquí yo. No, como si no, fuera no. invitado. Es la hostia porque van saliendo cosas que luego las lees en textos formales, ¿no? La gente las sabe, que es que sin evaluación no hay rendimiento, sobre todo a largo plazo. Necesitas saber, necesitas medir dónde estás para ser consciente del progreso. Y cuantas más variables midas, más. Si solo te guías por una variable, kilos totales levantados, va a llegar muy pronto a la saturación de tus objetivos. Hace falta medir, y esto es una lucha con los deportistas, que yo no entreno deportistas, pero tengo muchos cerca, que simplemente entrenan, que ellos solo entrenan, no se evalúan, no hacen valoraciones, no hacen benchmarking. Eso es una garantía de frustración a medio plazo, por lo que estás diciendo. El subidón de primeras y eso tiene una explicación neurofisiológica. Acabo de caer que este deporte de CrossFit puede ser una clave del éxito, puede ser eso que acabas de decir. Porque siempre pensamos, es la comunidad, es que es un deporte intenso, es que tienes un buen físico muy, muy rápido porque la verdad es que se entrena bastante tal. Es como esa superación, ¿no? Pero luego también piensas, claro, es que también te estás evaluando constantemente en CrossFit. Estás en la pizarra, te estás comparando, haces competiciones, todo esto que te he explicado antes de los WODs que ya existen, de los héroes, los benchmark, tal. Es como que todos son marcas. Ves, vas viendo todo el rato si mejoras, si no mejoras, o no mejoras en esto, pero mejoras en lo otro. Entonces quizá eso también sea una clave del éxito, el estar en constante evaluación. Mi escaso mes de práctica del CrossFit me lleva justo a esa conclusión, que el ingrediente crucial del éxito de este deporte es que potencia en muchísimos aspectos la motivación para hacer ejercicio y hacerlo fuerte, a todo lo que puedas. Luego ya está la otra cara, que es la capacidad de frustración que tenga la persona. Que podemos hablar de ello también. ¿Tú lo ves en tu trabajo? ¿Quieres decir a nivel personal o los mecanismos neurales que hay detrás de esta frustración? Porque también podemos hablar de eso. Podemos hablar más técnico, si quieres. ¿Sí? O a nivel personal, querías decir primero. No, podemos hablar a nivel técnico. Por ejemplo, ¿con qué lo compararías tú en tu día a día? O que tú veas... Podemos hablar, te puedo poner un ejemplo con monos y bananas, o podemos tomar el que tú acabas de dar de la persona que empieza a hacer CrossFit. Y si quieres, hacemos un paralelismo. Vale. Porque esto nos lleva a cómo funciona el sistema de recompensa, ¿no? ¿Qué nos hace ser felices, en realidad? Ajá. Y eso está muy estudiado a nivel neurofisiológico. Tú coges... O sea, ¿vamos a saltar ya el sistema de recompensa? Es que vamos a acabar ahí. Lo podemos evitar todo lo que quieras, ¿eh? Pero porque nos quería va a llevar. saltar primero por otro sistema, por el dopaminérgico. El sistema dopaminérgico es el sistema principal del sistema de recompensa. Vale. ¿Vale? Pues empieza por donde quieras. Empezamos por donde sea. Mira, Vale. La dopamina es el neurotransmisor que es principal del sistema dopaminérgico y el más relacionado con las recompensas. Sobre todo las recompensas exógenas, las cosas de fuera que nos hacen ser felices. Pueden ser dinero, puede ser haber bajado 5 minutos un benchmark. O unas likes en Instagram, ¿no? O unos Ahora likes que en está Instagram. tan- Esto está también estudiado y podemos narrar la misma historia en todos estos frentes precisamente porque dependen del mismo sistema biológico. Entonces se comportan igual. Las tendencias son las mismas. El sistema de recompensa no te recompensa. La dopamina no sube cuando te pasa algo bueno. Sube cuando te pasa algo bueno inesperado. Y eso es muy, muy importante porque para mí explica el 70% de la naturaleza humana. O sea, la dopamina te sube cuando te pasa algo bueno e inesperado. Tienen que ir de la mano. Tiene que ir de la mano. Si es esperado, no lo es. Vale. Y ya te digo, se me ocurren tantas metáforas que es difícil decirlo. La más técnica, un mono. Le pides una tarea. Y cuando cumple la tarea, como recompensa, le das un plátano. Le sube la dopamina. Una persona empieza en un trabajo y al principio cobra un sueldo al final de mes. Una persona empieza en CrossFit y cuando acaba obtiene unas mejorías físicas, estéticas
y en cuanto a rendimiento dentro del deporte. Genial. ¿Qué pasa si la recompensa es todo el rato la misma durante Al final el mono 2 no le años? supera dopamina cada vez que le dé el plátano porque él ya espera el plátano, no es inesperado. A la persona le empieza a parecer mal su sueldo y a quien hace CrossFit dice me he estancado porque sigo haciendo los mismos números. Qué bueno. Es exactamente igual y se explica por el mismo mecanismo. ¿Y cuál es la solución? ¿Qué haces con el mono para que siga haciendo la tarea? Dale 2 plátanos. Darle 2 plátanos. Ese es el mecanismo principal tras las adicciones a las drogas. Fíjate. Porque te lleva Claro, a esa espiral de consumo acelerado en el que cada vez necesitas Más dosis. para obtener el mismo resultado. Efectivamente. Qué fuerte. ¿Y qué pasa si el mono hace la tarea y no le das el plátano? Frustración. Frustración. ¿Y si esa persona que sigue haciendo sus entrenamientos ya no se ve más rajada, ya no sube sus marcas? Buah. Es tal cual el perfil que me acabas de dar. Y el drogadicto, si de repente no tiene su dosis, ese es el síndrome de abstinencia. Cuanta más dopamina produzca la recompensa, más fuerte es el síndrome de abstinencia. Recuerdo una charla TED que comentaban que pues comer bien puede aumentar tus niveles de dopamina un 50%, la actividad sexual 150%, meterte MDMA 1000%. Imagínate que pronto, claro, el MDMA Eso es dopamina. directamente jode el transportador de dopamina y los niveles se disparan. ¿Qué pasa? Cuanto más fuerte es la recompensa, más rápida es la habituación. Y eso te lleva a, tal cual el patrón que has descrito, que es al principio la motivación crece, hay un valle, y si no empiezas a valorar esos pequeños objetivos que se cumplen, Exacto. que cada vez se van consiguiendo, y para eso necesitas medirlos, estás condenado a entrar en una fase de frustración que ocurre en todos los deportes. Claro. La perseverancia ahí es clave. Y en la tolerancia a la frustración, ¿no? Para poder mantenerte en cualquier actividad o incluso en un negocio. Y eso es lo siguiente que te iba a decir, que, bueno, el establecimiento de objetivos a corto y medio plazo es muy importante, y es lo que te iba a decir, que ahora coge esto y extiéndelo a todo. Empiezas un trabajo, me flipa mi trabajo, al año, a los 2 años, ya no siento lo que sentía, me he equivocado de trabajo, me hago bombero. Una relación, empiezas una relación, estás high in the sky, pasan 2 años y dices, pues ya no me entusiasma cruzarme medio país para ver a esta persona. No pasa nada. Esto, o sea, está bien hacer autocrítica y hacer reflexión, pero eso no quiere decir que te hayas equivocado en la vida. Es el curso normal, estamos programados para ello. Exacto. Y al final, todo en la vida, como un negocio, como una relación, ¿crees que si eres consciente de eso, eres partícipe o estás a favor de, dentro de unos rangos, obviamente, trabajar más en ello o cambiar a otra cosa? Tía, Hay un límite ahí, ¿no? Que puede ser... ¿De qué lado te pones? ¿Del de la perseverancia? Exacto. ¿O el del Yo tengo cambiar? claro cuál es el mío. Ya me lo has dejado caer. Me lo has dejado caer. Yo soy súper perseverante. Yo creo que lo primero es estar informado. Y entonces saber que vas a enfrentarte a esa decisión. Que no sea el fin del mundo. En algún momento las cosas te van a cansar y puedes elegir. Yo lo que le digo a mis alumnos, que les cuento esto porque creo que es útil para la vida en general, o a mí me ha ayudado mucho, es que puedes elegir y ninguna de las dos cosas están mal. Puedes empezar a darle otra vuelta al bucle, cambiar, volver a buscar recompensa, te metes en bici de montaña, te metes en pádel, en lo que tú quieras, cambias tu relación, cambias de trabajo, pero tienes que ser consciente de que estás volviendo a empezar el bucle. No ese lugar que buscas. Vas a encontrar ese valle en algún momento Sí. de frustración. Sí. Ese lo lugar que sea. que buscas en el que todo va a ser perfecto para siempre sin cambiar nada, no existe porque no puedes. Es como querer tener un tercer brazo. No nacemos así, nuestro cerebro no está construido así, no lo podemos hacer. Entonces, has empezado otra vuelta, volverás a encontrarte ahí, y si entonces quieres dar otra vuelta, da otra vuelta. Y si en algún momento dices, he tenido suficiente de perseguir esto, y ahora voy a luchar para ser feliz dentro de mi paz mental, pues también tienes que saber que vendrá el valle y entonces tendrás que empezar a medir, establecer objetivos a corto plazo, crear pequeñas novedades, Qué interesante. pero estamos condenados a ello, ¿eh? Ajá. A mí me pasa, por ejemplo, lo hemos hablado antes con el tema del podcast, ¿no? Empiezas y pues eso, pues al principio es duro, pues obviamente no le interesas a nadie, pero bueno, si no hubiese un crecimiento, aunque sea progresivo,
Claro, si nunca encestas, lo que tú dices, nunca tampoco te da esa motivación, por muy motivada. Yo soy motivada y sí, me pongo y soy perseverante y voy a hacerlo tanto tiempo y tal, y trazo un poco mi plan, pero claro, aunque sea medio bien, tiene que ir. Porque si no, al final, por muy motivado que seas, tú no puedes estar tanto tiempo si no va nada bien, ¿no? Es muy raro, ¿no existe la persona así o hay muy pocas? Necesitas recompensa. 100% todo en la vida, ¿no? Recompensa. Tiene un sentido evolutivo. Suscríbete para seguir. Dadle dopamina, yes. Dadle dopamina. Tiene un sentido evolutivo, en realidad. Es una condena a nivel del individuo, y sobre eso se ha escrito mucho en filosofía, pero tiene mucho sentido evolutivo, porque es lo que empuja a un mono a salir de la caverna. Es lo que te empuja a ti a probar a comerte este champiñón que nadie se ha comido antes, y 9 de cada 10 se morirán. Por eso para el individuo es una condena. Pero al final, para la especie, irá desbloqueando progreso. Entonces, esta es una condena evolutiva, en realidad, ¿eh? El por qué nos cansamos de hacer el mismo deporte, o por qué a los 2 años no sientes lo mismo en una relación, es lo que nos ha hecho sobrevivir, es parte de lo que nos ha hecho sobrevivir hasta ahora como especie. Pero la cargamos y no podemos huir de ella. Entonces, sistema dopaminérgico y sistema de recompensa. Uno es, digamos, más a nivel hormonal, ¿no? Y luego es prácticamente lo mismo, ¿no? ¿Cómo lo explicarías tú, que te explicarás mejor que yo? Sistema de recompensa es definir un conjunto de núcleos cerebrales respecto a su función. Estos son los núcleos cerebrales que participan de la percepción de recompensa. Y el sistema dopaminérgico es definir un conjunto de núcleos cerebrales en función al neurotransmisor que utilizan, que son la dopamina. Parte del sistema dopaminérgico, en concreto el núcleo troncoencefálico, el área ventral tegmental, me cuesta traducirlo. Lo podemos poner aquí. VTA, ventrotegmental area. Te lo escribimos. Y sus proyecciones al núcleo accumbens median una gran parte del sistema de recompensa. Entonces, dopaminérgico es esto usa este neurotransmisor, recompensa es esto participa en la recompensa, parte del sistema de recompensa es dopaminérgico. Ajá. Y, de hecho, esas proyecciones del área ventrotegmental ya te dan parte de las funciones del sistema de recompensa. Una parte es al accumbens, que es lo que nos hace sentir placer, pero otra parte es a los ganglios de la base. Y en los ganglios de la base es donde se generan los patrones premotores. O sea, esa proyección es la que hace que cuando se libera dopamina puedes aprender patrones motores con mayor facilidad. Entonces, eso justifica lo que hablábamos antes, que es que cuando hay motivación, hay más aprendizaje. Por eso, esa investigación, ¿no?, que estáis haciendo de no solo a nivel repetición, sino también mejorar en el deporte a nivel también motivación, ¿no? Efectivamente, ese es el circuito. No solo que por lo la justifica. fuerza de la repetición, que por lo que tú dices se memoriza, por recapitular, por lo que veníamos hablando de la conversación, un movimiento repetitivo o leer muchas veces y repetir mucho, sino también esos tipos de sistemas con los que se puede mejorar mucho en cualquier aspecto, ¿no? En el deporte o en es pedagogía. Los estudios. Está relacionada a todo, sí. Bueno, pues eso por ahí queda claro. ¿Y se pueden cambiar los hábitos? Pueden cambiar los hábitos. Porque hay personas que hay más adictas a esta dopamina y hay personas que menos. O sea, hay personas que son muy vulnerables a, pues eso, pues a acabar ludópatas, drogadictos. Y hay personas que han probado las mismas sustancias y no llegan hasta esos extremos. Entonces también hay una diferencia, ¿no?, en los sistemas. ¿Cuánto quieres que dure el Estoy podcast? Es que me interesa mucho. ¿Cuánto quieres que dure el podcast? Hasta que Ale diga que tenemos memoria. Pues, tía, te voy a empezar por decir lo más disruptivo. No se puede resumir mucho, ¿no? Te voy a empezar a decir lo más disruptivo porque es lo que me apasiona, ¿no? Las cosas que la gente ya sabe, venga. ya las sabe, no las vamos a repetir, pero... Venga. Una gran parte es genética. Vale. Tú puedes tener receptores más sensibles a, por ejemplo, la recompensa... celulares, a esas hormonas o ese... Efectivamente. No me sale ahora la palabra, ese antígeno, ¿no?, que se coloca en la célula o a nivel... Ese neurotransmisor, sí. Exacto. Hay gente que es más sensible a estas cosas y por lo tanto van a tener personalidades más adictivas. Y eso no es necesariamente malo. La palabra adictiva suena muy mal, pero una adicción bien dirigida puede ser muy beneficiosa.
Si pensamos en grandes nombres de grandes personas que han hecho cosas que han contribuido a la humanidad, algo de patrón patológico adictivo vemos. Lo que pasa que en vez de dedicarlo al noble arte de consumir heroína, a lo mejor, a lo destructivo efectivamente, lo han dedicado a lo mejor a sus estudios, a lo mejor a la performance deportiva. Claro, un deportista de élite, casi por norma, es un chalao, hablando mal y pronto. Casi por norma. Porque necesitas serlo para alcanzar ciertos niveles de performance. Otra muy interesante, y esta a mí me flipa, en base a las últimas investigaciones científicas, es también genética, pero heredada y adquirida. Estamos hablando de la epigenética. Vale. La epigenética, para quien no esté puesto en el tema, que es totalmente legal no estarlo, es cómo, aunque nuestro sistema genético, nuestro código genético es heredado y es fijo más allá de las mutaciones adquiridas, cuánto se expresa o cómo de accesible es para que tenga una función cambia a lo largo de la vida, en función a cosas que nos ocurren. Y la movida megaturbia de esto, que se ha descubierto hace no tanto, es que estos cambios son hereditarios. O sea que la otra respuesta es, depende de cómo sean tus padres. Sí. O sea, casi todo es genética, incluso la epigenética. Bueno, eso más bien es cómo han vivido tus padres. Ajá. Ni siquiera es cómo ellos tenían su genoma, es las cosas que ellos han hecho en vida. Eso se hereda. Eso se puede heredar, sí. Donde más estudiado estás en la posguerra, también por vincular esto a la nutrición, precisamente es donde más estudiado está, sobre todo en zonas en las que ha habido hambruna, como por ejemplo Holanda tras el asedio español y demás. Ajá. La gente pasa periodos de hambrunas y eso produce adaptaciones en su expresión genética que disminuyen el metabolismo y favorecen la acumulación de grasa, tal cual. ¿Qué pasa? De puta madre si estás en una hambruna. Luego el país se te recupera, se convierte en un país de primer mundo, tienes comida ad libitum, o sea, toda la que quieras, pero en latín, porque soy gilipollas. No sé, porque lo decimos en latín porque es lo que decimos a los ratones. Los ratones tienen ad libitum. Se sabe que eres listo, Kiki. Ah, vale, ¿qué cosa decir? Todo el mundo sabe lo que significa ad libitum, hombre. Y entonces se convierte en una patología. Porque de repente estás en la Holanda moderna, tienes dinero para comer lo que quieras y de repente todo se te acumula en grasas. Y no puedes controlar esa ansiedad. Y a lo mejor te das cabezazos de por qué no me puedo controlar, ¿no? ¿Por qué no puedo dejar de comer si ya estoy saciado o no me sacio nunca? Y lo que estoy diciendo es que esta gente, aunque coma lo mismo, va a acumular más grasa porque su cuerpo las tiende a procesar de esa manera. El metabolismo baja y su cuerpo no la quiere, no la destruye. Digamos. Efectivamente. Lo almacena todo, funciona en mínimos y de repente el LDL por el techo y tienes a tu amigo, el español es mal, hablando de posguerras es mal ejemplo, pero tienes a tu amigo, el que no es de allí y sus padres no han pasado una posguerra o sus abuelos, que come lo mismo que tú y está chilísimo. Claro. Esto es muy poco conocido, pero eso, por ejemplo, también influye en las adicciones y en el dolor. O sea, que tiene gran parte que ver esa genética, ¿no? En cuanto a por el que las personas, algunos tienden más a ser más... Y lo que has dicho también de los genios, que siempre comparan un genio con un loco. O que son más adictos y tal, también tienes ese rasgo, ¿no? O alguien que destaca mucho en algo, pues también es que tiene algún cable pelado por ahí. Probablemente, tío. El otro día lo veía yo, no había autismo ni neurodivergencia en la Edad Media. No, claro, los monjes que se encerraban a copiar una biblioteca a mano estaban de chill. Luego se iban de cañas. Estaban genial. Les apasionaba. Estaban muy bien de la mente. Estaban guay. Ay, me voy a meter en un monasterio. Sí. A no hablar. Cositas, claro. Cositas. Sí, totalmente. Que al final todo... Vamos, que somos los mismos. De hecho, somos los mismos. Está demostrado que tenemos los mismos genes que hace miles de años. Somos muy parecidos. Lo que pasa es que el mundo va cambiando, pero nuestros genes están igual. Y fíjate cómo la sociedad le da lugar a toda esa diversidad, ¿no? Nos hace falta alguien que se encierre en una biblioteca a copiarla entera a mano. Y hay uno que dice, ¡fu! Yo. Hecho para mí. Ese soy yo. Y para allá que va. Exacto, sí. Qué razón tienes, qué reflexión más chula está saliendo aquí. Prepara la memoria, ¿vale? Esta pregunta se le hice a Fran. ¿Vale? Te la voy a hacer a ti también. Que me lo que Fran diga. ¿Vale? Esa me la sé. Pasamos. Claro, lo que Fran haya dicho, esa es la verdad. ¿Qué crees que es más lesivo? Espérate, que me la voy a reformular por si se queda para aquí. Me está diciendo. Vale. ¿Qué crees que es más lesivo? ¿Qué crees que es más lesivo? ¿El deporte o el ego?
Lo que diga Fran. Lo que diga Fran, lo que diga Fran. Yo he visto mucha más gente lesionada de ego y con lesiones mucho más graves. Como que del deporte te puedes lesionar, la mayoría de esas lesiones se van a recuperar. Algunas no se van a recuperar y no te van a dejar hacer el mismo deporte, quizá, y te tengo que cambiar de deporte. Hay algunas que quizá no se recuperen nunca. De todas maneras, lo que dicen los datos es más probable que tengas estas lesiones para toda la vida si no haces deporte que si sí lo haces. O sea que si estás intentando evitar eso, la idea es hacer deporte. Si no quieres que te duela la espalda para toda la vida, tienes menos posibilidades de hacer deporte. Pero en mi ámbito laboral hay gente que está tetrapléjica de ego. Tetrapléjica de ego y... Fíjate. Conviertes tu Tu ámbito laboral, que es el laboratorio. Es la investigación. La investigación. Y como en la mayoría de sitios donde se junta gente que lo que busca no es el dinero, como todos necesitamos recompensa, buscas otra cosa. Y muchas veces esa otra moneda con la que te pagan es precisamente el ego, ¿no? Es oír tus títulos, oír tus logros, que te los cuenten en conferencias, decírselo a otros. Algunas conversaciones son verdaderamente enajenaciones mentales de gente que dice, pues, sácatela y ponla en la mesa y terminamos antes. Y no me aburro. Y la peña se mete en palacios de cristal, tía. Te casas con tus ideas, te casas con tus hipótesis, te romantizas lo que pensabas y cierras la mente. Y no hay nada peor que eso. No hay nada peor que eso. En ese momento estás tetrapléjico. O sea, es que, claro, para seguir avanzando... No puedes. Tienes que escuchar diferentes opiniones. O sea, es que es tan importante y entender que no sabes nada, por muchos títulos que tengas. O sea, no sabes nada. Puedes saber mucho, pero que siempre te queda mucho por aprender, ¿no? Las personas que yo paso a respetar intelectualmente son aquellas que, ante la evidencia, ante los datos, cuando los tienen delante, están dispuestos a cambiar de idea. Están dispuestos a decir, tiro mi palacio de cristal y ya construiré otro, porque construir un palacio está dentro de mí, no en el palacio. Yo lo puedo hacer. Entonces no tengo miedo, y para mí también es un síntoma de autoestima, ¿no? No tengo miedo a decir que le follen a lo que yo era. Ahora creo en otra cosa y creo que voy a ser mejor. Qué bueno. Sí. Esta mañana hemos estado practicando CrossFit y a esto viene un poco la pregunta anterior. ¿Crees que el CrossFit es lesivo? Ya que tú en tus carnes lo has podido vivir. ¿Lo considerarías como un deporte lesivo? En mi caso en particular, no. Yo, por ejemplo, hace 2 años que soy paciente de dolor crónico. Tampoco estoy muriendo, pero tengo un dolor lumbar crónico desde hace mucho tiempo que me empieza a limitar algunas cosas de mi vida diaria, ¿no? Me levanto por las mañanas, me cuesta agacharme y tal. Y... cuando estaba jodido, fui a mi médico y mi médico me dijo, tienes que hacer fisioterapia. Y le dije, soy fisioterapeuta. Y me dijo, ¿pero estás haciendo fisioterapia? Y le dije, no. Me dijo, pues te la mando. Joder, qué vergüenza, la verdad. Y, por ejemplo, yo voy al gimnasio a hacer peso muerto para trabajar precisamente lo que me cuesta y es muy difícil desconectar de la lesión. Pues estás lesionado y estás haciendo algo que sabes que te cuesta y estás todo el rato pensando, ¿me duele? ¿No me duele? En ese sentido, el CrossFit, de puta madre. Porque no estoy pensando en eso, estoy pensando en 5 segundos de descanso, siguiente repetición. Me toca ahora tal, ahora esto, después de esto viene lo otro, ¿cómo era el WOD? A ver, la pizarra. Tal cual. Son tantas cosas. No pienso en nada. Igual que escalando. Estás colgando una montaña y no dices... Uy, las lumbares, a ver si las muevo un poco. Estás en otra cosa. Y además, lo que tú dices, pues es que eres un buen ejemplo de proceso de adaptación. Si eres consciente de que llevas poco tiempo, tú vas de manera progresiva adecuándote los pesos... atendiendo a la técnica, etcétera. Y hay mucha gente que lo que le lesiona es el ego, no el deporte en sí. Porque ve a una persona al lado, pues ve a una chica pequeñita y está más fuerte que tú y dice, no, yo tengo que levantar más, o yo... Y al final se destrozan y no son conscientes de que es una actividad como otra y es muy compleja y hay que empezar. Y se destrozan físicamente y se destrozan la cabeza, porque hacer eso es una ruta deluxe, es el fast pass, para llegar a esa meseta de la frustración. Porque dejas de observarte a ti y tus progresos para empezar a observar a los demás. Este es un concepto que yo Qué bueno eso, tío. que me he encontrado sorprendido a veces, clip, ¿no? Que es la contaminación cerebral. O sea, todo el mundo tiene muy claro que si el aire está sucio, eso es un peligro para ti y para mí, porque no podemos huir de él. Salvo que estés en Tokio y te pongas una mascarilla. Pero si el aire está sucio, nos va a afectar a todos. Entonces todos luchamos porque el aire esté limpio. Lo que muy poca gente tiene en cuenta es que nuestro cerebro funciona igual. Nosotros no somos dueños y señores de nuestro cerebro. Nuestro cerebro se modifica con los estímulos que nos llegan
Y para mí eso es un motivo para filtrarlos. Hay que ser selectivo con ellos. Cada vez que pienses, uy, ese lo está haciendo mejor, ese está haciendo más, eso tal, córtalo, tío. O sea, ¿quieres convertirte en esa persona? Pues si no, tienes que cortarlo y tienes que buscar un entorno que no te lo fomente. Porque si no, te estás ensuciando los pulmones, ensuciando la cabeza. Y te vas a ir convirtiendo en algo que no quieres ser y que a lo mejor no es lo mejor y que a lo mejor te lleva precisamente a actitudes lesivas. Claro. Y al final lo que tú dices, si esa persona está muy fuerte, pero tú realmente haces el CrossFit más por salud y por tener un tono muscular, pero no quieres estar de los más... no quieres destacar como tal, pues qué más te da que esa persona, claro que le moverá más que tú o levantará más que tú, ¿no? Un poco, pues también modular esos pensamientos y decir, bueno, voy a ver cuáles son mis objetivos. Que hay una cosa muy chula que pues estoy leyendo un libro y lo dice, que es tan importante el liderarte como las... Bueno, voy a decir habilidades porque no me acuerdo la palabra exacta, pero bueno, digamos que lo que tú vas aprendiendo por el camino. Entonces, el liderarte sería, por ejemplo, la pared. Esas habilidades que tú coges sería el subir la escalera. Entonces, es tan importante saber subir la escalera y aprender habilidades a subir la escalera como en qué pared apoyo la escalera. Porque si yo estoy cogiendo habilidades de algo, pero no es a donde quiero llegar, es que la estoy liando, sí, estoy cogiendo estas habilidades o me estoy aquí frustrando con esto o poniéndome tal y realmente, pero es que tú quieres ser competidor de CrossFit Games, quiero decir, o sea, mira a ver primero la pared en la que estás poniendo la escalera y distribuye esa energía en las cosas que realmente te importe y dale la energía óptima a esa actividad que realmente te importe o por el objetivo que tú quieras alcanzar. No sé si me explico. Sí, te explicas perfectamente. Eso se llama alineamiento constructivo y, por ejemplo, se estudia en pedagogía para hacer tus exámenes, para hacer los exámenes. Porque una cosa que pasa mucho en el sistema es que tú tienes unos objetivos docentes, ¿no? Quieres, en el sistema universitario, estoy hablando, a nivel de docencia. Tú tienes unos objetivos docentes. Quieres que tus alumnos aprendan X, por ejemplo, la gestión clínica de un paciente lesionado, por hablar de fisioterapia. Va de cajón. ¿Y cómo los examinas? ¿Con un examen tipo test? En que eso, o sea, un examen tipo test evalúa todas las dimensiones de lo que significa la atención clínica. Venga, por favor. Hablar con la persona, fracasar, sentirte ignorante, tener que buscar información, tener algo delante que no sabes y tener que buscar información, precisamente eso está prohibido en un examen. Y es lo que vas a tener que hacer en la clínica, decir, hostia, ¿qué le pasa a este? Mañana quemo el chat GPT. Y entonces dices, este método de evaluación no está alineado con los objetivos que pretendemos alcanzar. Pero para eso, primero hay que escribir los objetivos. Claro. Tienes que preguntarte, ¿qué quiero yo del CrossFit? Claro, exacto. ¿Y cómo se llega aquí? Y esto viene con lo que me preguntabas antes de si se pueden cambiar los hábitos. ¿Se pueden cambiar los hábitos? Sí. Como no se pueden cambiar los hábitos, es haciendo RMs mentales. De decir, quiero ser diferente, quiero ser diferente, quiero ser diferente. Tienes que hacer cosas. Claro. Que lo que yo venía es un fallo de habilidad se puede asumir porque ya lo irás adquiriendo o lo vas compensando con otras cosas, porque vas aprendiendo unas habilidades u otras a lo largo de la vida. Pero un fallo de liderazgo en la pared que estás apoyado si está mal, es que eso no hay un Dios que lo resuelva. Entonces primero hay que un poco también liderar tu vida y decir qué es lo que yo quiero, ¿no? Sí. Y pasa también, como lo has comparado tú muy bien, con el sistema educativo, que está tan hermético ya y tan cerrado que no se plantan a decir, bueno, tenemos aquí 140 personas en una clase, nuestro objetivo ¿qué es? Que sean fisioterapeutas, si es que es lo que quieren. Entonces vamos a evaluar, vamos a hacer acorde o vamos a actualizar también ciertos conceptos que quizá también quedan obsoletos y se siguen enseñando. Entonces, bueno, pues pasa un poco con todo, ¿no? Tampoco vamos a arreglar aquí el mundo, pero... No, pero es verdad que hay que habrá que planteárselo porque pues se empieza por ahí. Yo si tuviera que llevarme unos consejos es establece objetivos, estudia cómo es el camino para llegar a esos objetivos y busca la motivación dentro de ellos y para eso requieres de evaluar dónde estás y a dónde llegas. Y correcto. Creo que eso es totalmente transversal. Podemos empezarlo desde el deporte, pero lo puedes llevar al trabajo, a cualquier las personas... otro entorno. Pero sí, como mi campo es más deportivo y el nicho CrossFit, pues sí que se puede trasladar a esa gente de deja de frustrarte y recuerda tu meta. Un poco, ¿no? Recuerda tus objetivos, vete recordando, porque si no a veces te pegas un cabezazo y es que tú, ¿qué quieres? Si tú vienes aquí para divertirte, para tener salud, para estar fuerte, que ya lo estás.
Y el mundo del CrossFit yo lo percibo, bueno, tú lo has vivido de forma 1000 veces más profunda, pero yo lo percibo como bastante sano en ese sentido, ¿eh? Sí. Comparado con otros deportes que están viviendo el fútbol de los 70 en España. Están en esa mentalidad, ¿vale? Están en esa la mentalidad. mentalidad avanza poco. La peña fuma puros, dice, es que el seleccionador no tiene ni puta idea, tal. Y lo que le viene bien es un caliche. Están en esa fase, ¿eh? Hay deportes que están en esa fase. Sí, sí. Y me jode decirlo porque me duele en el alma. Pero la escalada, por ejemplo, aun siendo un deporte asociado a personas muy alternativas, sigue teniendo una masculinidad venenosa asociada al deporte en muchos ámbitos. Gente vegana, feminista, abierta a todo tipo de géneros, siguen teniendo una aproximación hacia el deporte de señor de bar de los años 70. Pueden convivir. Es la De esta misma de hay persona. que rendir más, si no escalan más es porque eres un cagao y lo que tienes que hacer es no cagarte. Perdona, eso no es una aproximación deportiva hacia nada. Las cualidades psicológicas son igual que las físicas y hay que porque funcionan por el mismo cerebro y hay que aproximarlas. Haces ejercicios, haces series de aproximación que no son el ejercicio completo, sino que son similares y se trabaja también. Hay nichos, o sea, suerte de este nicho, que como es más moderno, Sí. es mucho más abierto y mucho más actualizado. Hay otros. Que eso ya es muy difícil que vaya avanzando. Sí, porque es una mentalidad muy retrógrada. De esto de... Es que el entrenador no es jugador de alto nivel. Gente que sigue ahí, que dices, tío, no importa lo que sepa el entrenador, lo importante es que lo haya ganado todo en el deporte. Por favor. Por favor. Claro, casi ningún deporte sigue ahí, pero hay algunos que sí. Vamos a hilar esto, que lo iba a hilar con otra pregunta, pero ahora que has dicho eso del entrenador, me ha molado hilarlo con lo de el sesgo de la persona, ¿no? De autoridad. Entonces, lo que has dicho del entrenador, por ejemplo. Un entrenador no tiene por qué ser ni siquiera atleta. Y puede ser que sea un docente y te explique las cosas y te lleve al nivel más alto a un deportista de élite. Pero luego está el sistema dopamínérgico de recompensa, esa motivación. A lo mejor no me motiva ver a un tío que no ha ganado nada y me está explicando a mí que yo soy la puta ama de este deporte. ¿No? Ese equilibrio, ¿qué pasa con eso? Cuéntame tú. Yo creo que lo primero es ser realistas, ¿no? Que es, ¿podemos huir de ese sesgo de autoridad? No podemos. A ver, en un mundo ideal podríamos decir, a mí me va a dar igual. No, pero puedes decidir qué es una autoridad para ti. ¿Cuáles son los logros que te tienen que impresionar de un entrenador o que tú quieres que te impresionen? Lo mismo que decías antes, ¿en qué pared vamos a apoyarlo? ¿Cuáles son los objetivos que a mí me hacen pensar de un entrenador? Este es el entrenador que quiero. ¿Que sea muy buen atleta? Algo cuenta, porque algo transfiere, ¿no? Ser atleta, ser entrenador. No vamos a decir que eso tiene un valor cero. Pero, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Hacer mejor tu deporte? Entonces, lo que te tiene que impresionar son los logros de ese entrenador. Claro, ¿Dónde te lleva a ti y a Claro. dónde ha llevado a otros? claro, Claro, exacto. todo el que entrena con este, 1, está feliz. 2, no se frustra. 3, alcanza sus objetivos. El mejor entrenador. Puede tener títulos, puede ser un deportista élite, sí o no, pero esos son complementos, porque no es tu objetivo. Tu objetivo es que te entrene de puta madre. Exacto. Pasa un poco con mi nicho, con la nutrición. Bueno, pues parece que un nutricionista tiene que tener un físico espectacular, si es deportivo tiene que ser deportista y tal. Sí que puede ser un valor añadido, porque al final entiende quizá en algunos puntos mejor al paciente, sabe el tema a lo mejor del deporte, quizás sí lo veo, pero no tiene por qué ser destacar de manera brutal en el deporte, ni tiene por qué tener un físico excelente. Sí que a lo mejor tiene que ser una persona deportista y que entienda, ¿no?, el nicho, que entienda a la persona a la hora de la empatía y demás. Pero claro, parece que ya tu nutricionista tiene que ser el campeón de no sé, tía Claire. Entonces, claro, ahí también... Eso, te voy a poner un ejemplo más extremo. Tía Claire, que es la o sea, la campeona del mundo de CrossFit, por si no sé. Gracias. Hoy estoy aprendiendo sin parar, ¿eh? Hoy estoy aprendiendo sin parar. Ahora estamos hablando, pero vengo de que Jess me dé una masterclass continua durante toda la mañana. Tía, te voy a poner un ejemplo incluso más absurdo, porque yo creo que mucha de la gente que nos oye va a tener estos dos conceptos asociados, porque los tiene todo el mundo, y igual es eso, es disruptivo decir que no, pero
En mi nicho profesional se espera que todo científico sea inteligente. Pero el trabajo de un científico... A la vista está que no es necesario. Efectivamente. Esto viene ya del principio del tema de los títulos. Pero eso no es el trabajo de un científico. El trabajo de un científico es descubrir cosas. Y eso, aunque la inteligencia ayuda, puede ser un trabajo muy metódico. Y podemos encontrar científicos muy inteligentes con un rendimiento laboral muy bajo. Tú puedes ser muy inteligente, pero al final, si por ejemplo te falta fuerza de trabajo, capacidad de concluir las cosas, capacidad de liderar a la gente porque se trabaja en equipo a tope, capacidad de colaborar, algo de marketing, de qué es interesante, de qué se habla, de qué se puede conseguir financiación y fondos. Si no tienes todo eso, a lo mejor eres muy inteligente y eres ese científico encerrado en su torre de marfil que nunca hace nada y no contribuye a nada. Porque lo que no publicas no existe, lo sabes tú, pero ya está. Y puede haber alguien que no sea tan inteligente, pero que tenga muy trabajado todo esto otro, y es más importante. Un científico no tiene por qué ser inteligente. ¿Ayuda? Sí. Pero... Y un fisioterapeuta, cuando tú vas a la clínica de una persona que tiene un nombre y a lo mejor tiene compañeros que son igual de buenos, o vas y le están poniendo pues un tratamiento, pues neuromodulación percutánea en el brazo, una rodilla, X, fulanito. Y vas fulanito, y luego el dueño es menganito. Entonces, ay, estoy estancado, no sé qué, vas con menganito, te sueltan como es menganito y es el mejor o el dios, digamos, de la fisioterapia para esa persona, mejora. Eso viene hilado al efecto placebo. Efecto placebo, me has leído la mente, tío. Me han leído la mente. Mira, este fin estaba poniéndole a mis estudiantes un gráfico, un artículo de Giacomo Rossettini, que precisamente estudian qué porcentaje de la eficacia en la reducción del dolor con las terapias de fisioterapia es efectos contextuales, lo llaman ellos, para coger el placebo, la autoridad, además, y cuáles son efectos específicos de la terapia. La terapia que menos efecto contextual tiene es el ejercicio, donde en porcentaje, un 49% del efecto del ejercicio terapéutico es contextual y un 51% es efecto como tal de la terapia. La que menos quiere decir que todo el resto de terapia tienen más efectos contextuales que específicos. Contextual entendemos como placebo. Con todo esto que estás hablando, el contexto de quién me está tratando, dónde me están tratando, cuánto mola la clínica, cómo me han hablado de la clínica antes, cuáles son mis creencias con respecto a la terapia. ¿Creo que esta terapia funciona o vengo con reticencia a esta terapia? Más del 50%. En la fisioterapia invasiva, un 75% es efecto contextual. ¿Me puedes poner un ejemplo de algún experimento o algo que hayáis hecho en base a esto, al efecto placebo? ¿Al efecto placebo? Bueno, el efecto placebo está en todo, pero... otra vez, ¿cuánto quieres que dure el podcast? Mira, por ejemplo... Me da igual ya. Que exista lo que se llama alianza terapéutica, que es que tú creas en tu terapeuta, confíes en él, tengas una buena relación... Tenga para ti una autoridad esa persona. Tenga para ti una autoridad. Puede convertir tratamientos... Esto se ha comparado directamente. El mismo tratamiento con alianza terapéutica, sin comunicación o con mala alianza terapéutica. Y se trincan por completo los efectos positivos del tratamiento. Es que es más de la mitad. Es más de la mitad ese efecto contextual. El poder de la mente, ¿eh? El poder de la mente y los cambios en el cuerpo que aparecen asociados. Es que hablamos del... Claro, por eso, pero entonces es que la mente va asociada al cuerpo, ¿no? Y si hay esos cambios solo con que tú pienses o tengas esas creencias y tu cuerpo responda a ello... a mí este trauma me ocurrió en 2020-2021 leyendo un artículo que se publicó en el 2015, que es una revisión. El efecto placebo es una de las cosas más estudiadas. ¿Por qué? Porque es muy importante para todas las terapias. Pero no nos imaginamos hasta qué punto alcanza. De verdad que yo tengo ideas muy fuertes contra la pseudociencia, pero no puedo evitar sentirme Iker Jiménez cuando hablo de esto, porque el estado de la investigación en el tema es para pensarlo, da para rayarse. Da para rayarse, tía. Te puedo contar 1000 cosas, pero una en concreto. Parkinson, ¿vale? Vale. Asociado con el movimiento. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa en la que unas neuronas mueren en un núcleo del cerebro. Un núcleo también dopaminérgico, por cierto, pero implicado en el movimiento. Entonces, un posible tratamiento, el tratamiento estándar para todos los pacientes es darles dopamina oral, levodopa.
Y como se desarrolla resistencia, porque la dopamina de forma continuada desarrolla resistencia, todo lo que hemos ido hablando de la habituación, un tratamiento que se le da a los pacientes que están graves es meterles un electrodo en el cerebro, en este núcleo que ya no funciona, y dar corriente eléctrica para simular su función, como si esas neuronas generan señales eléctricas, pero tú las generas desde fuera. Y es un placebo. No es un placebo, ¿no? Funciona y es increíble. Los efectos son increíbles cuando ves vídeos y tal. A la larga genera resistencia y al final la gente llega a los síntomas. Vale. El placebo viene con un estudio que hacen a raíz de esto. Como a los pacientes hay que abrirles la cabeza para meterles el electrodo, pues aprovechan e investigan. Tú le preguntas al paciente si le parece bien que lo despierten durante la cirugía con el electrodo metido en la cabeza y el cráneo abierto, y si el paciente acepta, pasa un experimento. Y tía, hice un experimento que a mí me parece la mayor movida a nivel de estudios en humanos y registro en vivo. Despiertan a estos señores y señoras mayores que tienen Parkinson y les dicen, están registrando la actividad de estos núcleos motores que han dejado de funcionar, no sé qué, y son gente que tiene rigidez, que tiene temblores, y dicen, te vamos a dar tu medicación, la levodopa, y se la dan, pero es mentira, en realidad es un placebo de azúcar. Tía, cuando se lo dan, el paciente se encuentra mejor, tal, pero, y aquí viene lo turbio, la actividad en esos núcleos del cerebro que se estaban muriendo se enchufa de nuevo. O sea, no es solo la percepción del paciente, su cuerpo funciona diferente cuando recibe el placebo. Y funciona diferente en la dirección de estar mejor. O sea, está produciendo un cambio real como si le hubieran dado el fármaco. La medicación. Y no era la puta medicación, era azúcar, tía. Con la forma y el color de la pastilla de la medicación. Y entonces, para más vacile, hacen entrar a un neurólogo cegado que no sabe quién ha recibido placebo y quién no, a que mida la rigidez articular de estos pacientes y mejoran. Increíble. Les cambia el puto cerebro, tío. Niveles. Tiene el efecto de la terapia. Tiene efectos similares a los de la terapia. Se ha visto incluso con inmunodepresores. Es muy loco. No sabemos. Yo, desde luego, no sé por qué. Ni cómo. Pero ¿qué pasa? Tenemos evidencia de ello. Increíble. También lo hay en nutrición, ¿eh? Si tú piensas que una comida te va a engordar, se metaboliza diferente. Oh. Eso te lo mandaré si quieres, pero sí. ¿En serio? Tus creencias con respecto a la comida cambian cómo se procesa así. Fíjate que las creencias al final es que es todo. No quiero decir todo, pero es que somos... Es muy loco, ¿eh? No solo controla lo que sentimos, sino también cómo es nuestro cuerpo. Se modifica. Te voy a lanzar otra pregunta. ¿Crees que los dolores, que ya estamos, exacto, que estamos aquí en plan Iker Jiménez, ¿crees que los dolores físicos vienen 100% de dolores emocionales? Para un neurocientífico no hay diferencia entre esas dos cosas. No existe la diferencia entre dolor psicológico, dolor físico y dolor emocional. Porque ¿qué son las emociones? La interacción entre unas células que están en tu... A lo mejor te duele la espalda, pero tus emociones son la interacción entre células que están en tu cabeza, que van liberando neurotransmisores, van generando potenciales de acción, liberan hormonas, que entonces interactúan con cómo procesas los estímulos que vienen de tu espalda. Para nosotros no hay diferencia. Y esto que son la misma cosa, está demostrado de cojones. En plan, no quiero ponerme a seguir citando artículos, pero en 2013... Bueno, pues Catherine Basnell, antigua directora de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, publicaba un artículo en Nature Reviews in Neuroscience, una de las revistas la más importante en neurociencia, que precisamente hablaba de los efectos atencionales y emocionales sobre la regulación del dolor. Teniendo tú la misma lesión en la espalda, el día que estás de mal humor, duele más. Objetivamente duele más. Y duele más porque estos centros de tu estado de ánimo tienen conexiones con aquellos que procesan los estímulos nocivos y generan la percepción de dolor. O sea, no es abstracto, no flota en el aire, no es una cosa de chamanes, o sea, hay un sustrato físico que justifica cómo interactúan. Entonces, ¿es menos probable que algo te duela si estás en un estado emocional mejor? 126%. De hecho, eso ha cambiado cómo se aborda el dolor. El dolor ya no se aborda como a ver que tienes mal en la espalda y lo arreglamos. Algunos sí. Hay algunos dolores, pues tienes una fractura. Sí, o un trauma momentáneo. Estás haciendo lumbares y lo que sea, la máquina se descoloca y te das de morros con el suelo. Eso es como muy físico. Sí. Pero eso no hay emocional que lo... A cualquiera que le haya pasado te lo puede contar, sí, claro. Casi me mato con el headset. Vamos,
te suelta el GHD y te vas volando y se te cae la placa en la cabeza, no es emocional, ¿vale? Aunque tengas un buen día, puede doler. Por muy positivo que esté, exacto. No, pero si tú estás empeñado en que te duele o que estás psicológicamente pues más afectado, se te va a agravar, ¿no? Tía, el dolor crónico, los mejores predictores que tenemos están relacionados con el procesamiento afectivo emocional, no con el... Hay una idea de que las partes del cuerpo van asociadas a pues trabajo, pareja y ese tipo de pues, ¿no? Que tú puedes identificar que si te duele el lado derecho del cuerpo es emocional tirando familia o pareja o abuelos o etcétera, que el lado izquierdo son X, que el hombro es una cosa, que la rodilla es otra cosa, que la muñeca es otra cosa. ¿Eso tiene sentido? A priori para mí no, pero tampoco... Hay 3 tipos de respuesta. Una es sí, hay evidencia científica. La otra es la evidencia científica dice que no. Desgraciadamente casi todas caen en el medio, que es no sé si eso está estudiado. Puede ser que lo esté o puede ser que no. Hay ciertas propiedades de cómo funciona el sistema del dolor que podrían favorecer esto. Por ejemplo, y bajándolo ahora sí a la evidencia que conozco. Eso es una investigación que se hizo en Australia. El último autor es Bill en chino. No me acuerdo del año ni de la revista, porque se me olvidan estas mierdas con un tiempo. Pero bastante. Él ha trabajado mucho, su grupo ha trabajado mucho en las consecuencias bilaterales de las lesiones unilaterales, ¿no? Yo me hago una tendinopatía del codo en un lado, ¿qué pasa en el otro lado? Y el otro lado se jode. Esto muchas veces no lo sabemos. ¿No es espejo? Este concepto. El concepto de que, aunque estas dos partes están muy lejos en mi cuerpo, en el sistema neural están fuertemente conectadas y una influye a la otra. Eso, por ejemplo, se ha descubierto que estos componentes más centrales del dolor, menos periféricos, afectan mucho más a las tendinopatías de miembro superior que a las de miembro inferior. ¿Por qué? Quizá porque el miembro inferior se usa en conjunto mucho más, porque tiene una representación mucho más cercana a lo que es nuestra identidad que el inferior. Es como el lugar que ocupan en nuestras vidas las partes del cuerpo se ve reflejado en cómo están conectadas en el cerebro. Un ejemplo de esto es la plasticidad crossmodal o la plasticidad que ocurre cuando perdemos las aferencias de un miembro determinado. Cuando dejamos de tener sensibilidad en las piernas, una lesión medular, por ejemplo, la parte de la corteza cerebral que eran las piernas pasa a ser de la mano, se invade. Entonces, tienen un lugar distinto en nuestro cerebro. Sí, se invade. Esto es, por ejemplo, los niños que nacen con sordera. Hay que implantarles los implantes cocleares, sordera periférica, los implantes cocleares para que puedan oír. Hay que implantárselos dentro de una ventana temporal, porque si esperas mucho, la corteza visual invade la auditiva y entonces, aunque el niño oiga, no hay ninguna parte del cerebro que procese esa audición. O sea, que digamos que el cerebro tiene que prepararse para activar, ¿no? esas áreas. Si dejas que se prepare mucho, pierdes esa plasticidad. O sea, tú naces y tienes una parte de corteza que podría ser auditiva y una parte de corteza que va a ser visual. Si no te entran estímulos auditivos... oxidar y quedarse... Y ya está. Hiperdesarrollas la visión y ya no podrás oír. Pues también es a lo mejor muy importante en el nacimiento, pues ver si el niño oye bien, si ve bien, cuanto antes detectarlo, ¿no? Para esos estímulos. Sí. Qué interesante. Sí. No se lo puedes poner cuando sea. Aunque el problema esté en la periferia, su cuerpo se adapta a esa situación. Exacto. Porque además somos seres humanos, somos adaptativos. O sea, sí. Es que lo que más somos es que nos adaptamos. Y esa adaptación no siempre es buena. Qué interesante. Es un poco loco, sí. Hay cosas como muy oscuras por ahí. ¿Qué más preguntas tenía yo que hacerte? Bueno, hemos hablado de la nutrición, que también tiene relación directa con lo que me has explicado a nivel neural, pero ¿y con la fisioterapia? En concreto con todo lo concerniente al dolor, que es en lo que yo estoy más metido, la nutrición va ahora mismo, está loquísimo el asunto. Uno de mis mejores amigos, una persona con una carrera muy exitosa, Javier Aguilera, vuelve ahora de Cambridge a España y precisamente viene a Alicante a montar el laboratorio. Ha trabajado, por ejemplo, en cómo se desarrollan las intolerancias alimentarias en el intestino irritable en la edad adulta.
Y sus investigaciones son muy chulas. Hay otras también muy interesantes que se han hecho en Italia sobre algo... Es que suena muy loco, pero tú tienes un ratón con una neuropatía, con el ciático jodido, ciática, coges la microbiota, haces un trasplante fecal a otro ratón y se te sensibiliza al dolor. O sea, que algo hay ahí. O sea, se sensibiliza en el sentido de que el ratón nuevo, el sano, que ha heredado la microbiota del enfermo, es como un sistema autoinmune y ya no va a tener esos dolores. No. O al revés, que los tiene. Los tiene, se les contagia. A través de la microbiota. A través de la puta por eso microbiota. dicen que el intestino es el segundo cerebro. Y su ciático está sin tocar. Ya, por eso. Y su ciático está sin si tú tocar. a nivel fisioterapeuta lo examinases, estaría perfecto, pero tiene la sintomatología. Entonces, cuando decimos, ¿por qué algunos pacientes tienen dolor y otros no? Como lo que me decías de la adicción. Pues porque hay interacciones entre sistemas que ni contemplamos que se nos escapan y caen en lo que es el azar. Porque este señor ha tenido una cirugía de hombro y se le ha quedado dolor permanente y a este otro ha tenido la misma cirugía y no la ha tenido. Pues, y aparentemente están más o menos las áreas, ¿no? Físicamente. y la cirugía es la misma. Pues porque hay tantos factores como esto que al principio parecen locuras de chamanes que llegan a los pseudocientíficos a decir, no, porque es que cambias esto, tal, la microbiota, cambia el metabolismo de tu tendón y luego resulta que lo miras y encuentras evidencia de ello, ¿no? Y esto es una cosa guapa de la ciencia, que también da lugar a soñar, ¿sabes? Y no a esta visión encasillada del escéptica del que no. ¿Qué coño? Lo contrario. Qué cosa tan emocionante. Vamos a saber más. Claro. Es la curiosidad. Se abre otro mundo, se abre otro melón, se abre otro tal. Y eso es la diferencia entre... esas son las lesiones que produce el ego. ¿Te quedas en tu ego de rechazo a todo o te refugias en la actitud de un niño que se sigue emocionando con cada una de estas cosas? Qué bueno. ¿Qué científico prefieres ser en esto que hablábamos de establecer objetivos? Pues yo creo que por lo menos para la sociedad y creo que también para el individuo es más beneficioso ser un niño que vivir en el palacio de cristal de tu ego. Eso que acabas de decir es maravilloso. Da para ponerle un lazo al podcast. Me encanta, estoy aquí en boba. Pero bueno, ya se nos ha ido bastante tiempo, así que vamos a ir cerrando un poquito. Simplemente con tus objetivos profesionales que puedas tener para este 2025. Seguir investigando. ¿Qué objetivos tenemos para Quique Velasco? Pues mira... Ganar un premio Nobel. No. Y eso Fran lo repite mucho y cada vez que lo dice yo me Algún quiero día salir yo le hice corriendo. un podcast. Ahora mismo el objetivo es conseguir financiación para algunas de estas ideas que están muy chulas, precisamente algunas que han salido desde el trabajo con Fran. Súper. Llevarlo al laboratorio, en plan, ¿qué está pasando detrás de esto? De cara a poder ayudar a las personas a gran escala. Lo hablaba el otro día con él, dijo, joder, esto que empezó como una chorrada entre nosotros va a acabar pudiendo cambiar la vida de mucha gente. Eso por un lado, a nivel profesional. Que no es poco. Pasar tiempo con mis estudiantes, Vale. porque, como bien has dicho antes, esa es la parte de la docencia que me gusta. El seguir las historias de crecimiento personal. Uh-huh. Y objetivos personales, la verdad es que empiezo a barajar la Vuelta a España. Empiezo a barajar la Vuelta a España. Y deportivos también, como siempre. Empezamos con el crossfit, por si vuelves a España ya tienes gym bro. Ya tienes partner. Qué guay. Así que Súper. nada, ahora mismo esto, todos muy humildes, porque la verdad es que todo va muy bien, pero Qué guay. ilusionado. Pues nada, contarle un poquito, esa es tu cámara, dónde te pueden encontrar, porque cualquier persona que tenga duda, que quiera ponerse en contacto contigo de todos estos temas tan interesantes que hemos hablado, profesionales que quizá quieran unirse a esos máster que ofrecéis. Bueno, yo ahora mismo... Bueno, si tienes alguna academia online o ofreces formaciones, no sé. Cuéntaselo Por a la nuestra gente. parte, no, nosotros siempre trabajamos a cuenta ajena, donde nos llaman vamos. Vale. Y nada, para contactar conmigo lo ideal es mi Instagram, que es KiekVS, ahí voy contestando. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? No falta Perfecto. que la gente... Y luego el de mi grupo de investigación, que es NIP Consulting, por ahí también contestamos, divulgamos y lo que haga falta solemos estar atentos a lo que nos cuenten. Súper, pues un auténtico crack. Quique Velasco, muchísimas gracias de verdad por este rato que hemos pasado. A ti, Ahora nos es vamos un a comer gusto. y a recargar, que nos hemos pegado un buen entreno. Y ya sabes, si quieres subir de nivel en cuanto a nutrición deportiva, puedes contactar con nosotros en nuestro Instagram alfayo.nutrition. También nos puedes contactar en el Instagram del podcast alfayo.club, en nuestra página web alfayonutrition.com y por supuesto no te vayas sin darle a suscribir.
Hostia, y eso lo Cerramos haces, eso lo el haces del podcast. tirón así. ¡Hostia puta! Joder, mis títulos eran más Adiós, fáciles que eso.